Para iniciar esta cobertura de la convención bancaria, vamos a empezar con Multiva. Tengo en la línea a Javier Valadez, presidente de Grupo Financiero Multiva, y a Carlos Soto, director general de este mismo banco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches, gusto saludarte y a tu auditorio también. Mira qué bien ahí se ven juntitos. Oigan, ¿cómo ha vivido Multiva este año? La última vez que platicamos en términos de la convención bancaria, creo que desde entonces no platicaba con ustedes dos. Así es. Decíamos que estábamos un poco por aguas no conocidas, decían ustedes, yo decía que eran totalmente desconocidas. ¿Cómo se vivió en el banco todo este año? Mira, David, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias a tu público. Como bien recuerdas y comentábamos en Acapulco hace ya un año, pues sí, desgraciadamente ha sido un año muy complejo. 2020 pues nos tomó la pandemia. Debo recordarte que hacíamos comentarios el año pasado de que si bien 2019 había sido ya un año de decrecimiento del país, habíamos tenido prácticamente un crecimiento cero, pero bueno, pues estaban puestas todas las expectativas en que el 2020 pudiera el país repuntar. Desgraciadamente se presenta la pandemia, una situación global inédita, yo te diría, y la verdad es que ha tomado proporciones pues mucho más complejas. Obviamente todo gira alrededor del tema de la salud, del tema de superar este tema tan doloroso, porque ha costado una cantidad muy importante de vidas, no solo en México, sino a nivel mundial. Y ello ha tenido consecuencias muy importantes en cuanto a frenar el crecimiento de la economía. Y este año arrancamos el año pues prácticamente en el pico de récord de problemática de la propia pandemia, y la verdad es que todos esperando en que se acelere el proceso de la vacunación. Creo que está claro que en la medida en que la economía tenga una mejor cara de frente a la pandemia, pues eso permitirá reactivar de manera más importante el desarrollo de la misma. En el ínterin, bueno, pues lo que hemos hecho en el banco, y Carlos podrá comentarte más a detalle, es estar muy cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles pues todo nuestro apoyo y toda la ayuda, básicamente centrado en adecuar los programas de crédito, que es donde más ha pegado obviamente este tema, adecuarlo a su nueva realidad económica, en el cual lo que hemos buscado es darles facilidades, ampliar plazos, nosotros buscar opciones de fondeo dentro del propio portafolio del banco, porque es parte de la complejidad el lograr de alguna forma adecuar el tema del fondeo del banco a las nuevas condiciones que la cartera de crédito está tomando. A ver, Carlos, yo creo que esta parte es interesante. ¿Cómo se vivió desde el banco? ¿Cómo se vivió el tener que acercarte a tus clientes, como bien decía Javier, que hay que acercarte y entender que había que hacerle casi a cada cliente un traje a la medida? Y así es. Bueno, como tú sabes, se establecieron varios programas de reestructuras. Hubo el programa COVID, pues que en principio lo que te puedo decir es que no alcanzó, ¿no? Es una realidad. Prácticamente hubo reestructuras de capital y de intereses de 4 y 6 meses, pero lógicamente pues estas empezaron por ahí de junio, julio, y terminaban en el mes de septiembre, octubre. Entonces entenderás pues, que la crisis continuó y tuvimos que seguir cerca de los clientes. Y efectivamente, tú sabes además que es un tema sectorial importante, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte terciaria de la economía, como toda la parte de servicios, se vio y no solo de sectores, sino de regiones. O sea, porque así no es lo mismo el norte que el sur-sureste o que Guerrero. Sí, indudablemente hubo situaciones específicas en cada región, pero también de acuerdo al sector que se dedicaban, ¿verdad? O sea, tú sabes, por ejemplo, es un tema interesante que manufacturas, finalmente el año terminó con un dato importante de crecimiento gracias a la dinámica en Estados Unidos. Pero sí, te puedo decir que dependiendo de cada sector, pues hemos estado cerca de los clientes tratando. Manufacturas y agro son sectores que les fue muy bien.
Claro, efectivamente tuvo crecimientos importantes, exportación fue importante, así es. Entonces, pues no se vivió fácil y también pues es una realidad que todavía tenemos un panorama que no es claro para adelante. Como bien comentaba Javier, pues dependerá de la velocidad de vacunación para que la economía se empiece a reactivar en todos los sectores. Y yo diría que pues, tendremos que seguir estando cerca de los clientes para tratar de llevar esto a buen puerto. Javier Carlos, una de las cosas en las que ya estaba muy metido Multiva era en la banca tecnológica, en hacer soluciones tecnológicas. Y creo que de lo bueno que ha tenido la pandemia es que hubo un gran brinco en el uso de tecnologías en toda la banca. ¿Cómo lo vive Multiva? ¿Cómo han protegido la información? Porque además es otro gran tema. En la medida que ha crecido el uso, pues se han tenido problemas de control en el manejo de la información sensible de los clientes. Ya, es una realidad que entre más evoluciona la tecnología, pues más se genera, tratando de crear valor en los negocios, pero pues más se generan riesgos tecnológicos. Y tú sabes que ha habido temas desde negación de servicios, prevención de intrusiones, el tema de malware, que tú sabes que se ha manejado muchísimo, la suplantación, por otro lado, de sitios de web bancarios, eso tú sabes que incluso la ABM trae todo un tema al respecto, ¿no? Que los clientes no se vean pues amenazados por un poder. Es que yo creo que ese es el gran tema, ¿eh? Ese es el gran. Mira, antes, Javier Carlos, antes se robaban las carretas con dinero, luego se robaban los bancos, y hoy el dinero está en la red. O sea, hoy ir a robar una sucursal es una estupidez, porque tienen menos dinero que los cajeros. Pues es más atractivo para el delincuente meterse al sistema de un banco, porque ahí es donde está el dinero. Sí, mira, yo creo, David, perdón, yo creo que lo que acabas de decir es muy cierto. Yo te diría que lo que hemos hecho los bancos, esta crisis ha traído también o trae cosas buenas. A lo largo no del año pasado o no de los últimos meses, a lo largo de los años, la banca ha hecho un gran esfuerzo en todo lo que es modernizarse, en todo lo que es sistemas, en todo lo que es la banca remota. Ha habido grandes inversiones en el sistema bancario. En Multiva hemos tenido permanentemente, constantemente un esfuerzo por modernizar todos los canales de acceso al banco, sobre todo los canales remotos, los no presenciales. Y la verdad es que la crisis nos permitió por primera vez y de manera involuntaria, déjame decirlo de esta forma, el hacer uso de toda la plataforma que habíamos estado desarrollando. Yo te puedo decir que llevamos prácticamente un año con el 60% del personal del banco trabajando en vía remota, o sea, trabajando en buena medida en home office. Eso nos ha permitido sondear de una manera más adecuada la crisis, conservar y cuidar mucho más la salud, uno, de nuestros funcionarios, dos, de todos nuestros clientes y tres, del público en general que accesa a nosotros. Entonces, de alguna forma, el haber tenido que enfrentar esto, el haber trabajado de una forma mucho más acelerada en lo que es el trabajo remoto, el famoso home office, bueno, pues nos permitió ver que las plataformas operativas funcionan, que la seguridad de las mismas funciona. Ese es un esfuerzo, como diríamos, permanente. Nunca acabas de invertir en la tecnología y sobre todo en la seguridad de la misma. Constantemente la delincuencia, constantemente los malos, déjame decirlo, están tratando de encontrar formas de vulnerar los sistemas de la banca en particular y en general de las empresas, inclusive de las instituciones gubernamentales. Y eso nos ha obligado a permanentemente hacer un esfuerzo tecnológico y de inversión muy importante, cosa que seguiremos haciendo. Definitivamente hoy día el gran reto de la banca no está siendo en inversión física, en inversión en instalaciones, sino en inversión en tecnología. Y eso es algo que yo creo que llegó para quedarse, definitivamente. Ustedes dirían, Javier, Carlos, dirían que es la más grande lección, que es la más grande lección, es decir, ya se acabaron las sucursales como las conocemos y la interacción con los clientes va a ser básicamente a través de la tecnología
y las sucursales quedarán como showrooms o lugares como sociales con los clientes, con cierto tipo de clientes, pero la transacción se va a convertir en totalmente electrónica. Yo creo que hacia allá va el futuro del sistema, definitivamente. Siempre habrá sitios para tener un contacto físico con los clientes, pero como tú dices, cada vez más el contacto tendrá que ser remoto por muchas situaciones. Yo creo que una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado a lo largo del mundo es que el mundo no va a ser igual después de esto. Tendremos que aprender a trabajar de cara a un evento como el que hemos vivido y adecuarnos en función de un acceso mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más amistoso a nuestros clientes, un sistema mucho más fácil de usar, para nuestros clientes. Y en ese sentido yo creo que más vale que estemos conscientes que de aquí en adelante todo deberá de caminar en ese. Mira, David, Les agradezco muchísimo que me hayan tomado la llamada. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Y gracias por Arnulfo. Es una joya. Buenas noches. Gracias.